El estrés muchas veces tiene que ver solo con respirar. Si respiras por la boca, vives con el cortisol elevado, vives en alerta. La primera causa de hipertensión arterial es la apnea del sueño. Puedes ser hipertenso a los 30 años porque no respiraste nunca desde que naciste. Una respiración oral te hace tener que usar ortodoncia después. Esas gotas producen una quemadura química. Hay una correlación con el trastorno de déficit atencional. Los niños que no están prestando atención porque están cansados. Si tú no tienes una oxigenación adecuada o un sueño adecuado, en el trabajo tú tampoco rindes. Todo eso viene de una mala respiración. El Alzheimer. Las patologías degenerativas a nivel mental tienen una correlación con la respiración. ¿Has podido solucionar el problema de olfato de mucha gente Sí. con COVID? Yo estoy durmiendo mal, ronco. El tabique desviado, los cornetes grandes, sinusitis, eso se corrige con el láser. Una sola vez. ¿Estamos envejeciendo más rápido por no respirar bien? ¿Cómo llegaste a interesarte por la respiración? Porque yo he estudiado un montón como psicóloga acerca de la relación entre las emociones y la respiración y todas las nuevas investigaciones, pero tú llevas ¿cuántos años haciendo esto? Yo soy otorrinolaringólogo, voy para 34 años de graduada de médico. La niña médico. Sí, entré a los 15. Estaba haciendo cirugía, tenía 22, 23 años. Yo era la única mujer en un grupo de 5 hombres y 6 hombres jefes. Entonces era la única mujer. Me ponían a hacer todas las guardias. Todo lo complicado era para mí. Dediqué mi vida entera a la docencia de la parte de cirugía endoscópica nasal y a todos los avances de tecnología que había en las actualizaciones. Yo las llevaba a los 11 posgrados que había en el país. ¿Cuál es tu misión hoy, Sajitza? Claro, qué pregunta tan interesante. 1, llevar el beneficio de la técnica que yo ideé, que es la parte de respirar con láser, la cirugía con láser en un consultorio sin que haya un riesgo anestésico, sin que la gente tenga que pasar por periodos de recuperación ni por largos trámites preoperatorios. Sencillamente, considero que mi mayor misión es llevar una salud respiratoria a todo el mundo sin riesgo y de una manera rápida y fácil. Ese es mi foco principal. Y creo que mi segunda misión es, como comunicadora, ser ejemplo de lo que yo escribí en mi libro, que se llama Aprendiendo a vivir mi sueño, que es, si uno tiene un objetivo en la vida, tienes que luchar y cumplirlo. A que no va a ser fácil, definitivamente no, pero considero que esas son mis 2 misiones en la vida. Una de las cosas que me encontré, que es lo que tú solucionaste con esta magia, Google Trends, una de las preguntas que más hace la gente es sobre el dolor en la cirugía de nariz, que yo me lo imagino y la nariz es muy sensible. El taponamiento. Pues sabes que toda cirugía nasal, usualmente cuando uno hace una cirugía tradicional, pues que abre y sangra, y siempre como hay anestesia general que se pone presión positiva, hay que poner unos tapones en la nariz. Ven sean de plástico o de cualquier material, que ahora hay 500 materiales, pero se taponan la nariz. O sea, la gente no respira literal por un mínimo de 72 horas. Que luego cuando se quitan esos tapones, pues es horrible. En mi época, uno ponía 1 metro de mecha, 1 metro de gasa en cada fosa nasal, la gente se desmayaba. Para mí eso siempre fue un trauma. Pero ahora, con esta tecnología del láser, cuando llegó a mis manos, yo dije, bueno, esto tiene que ser un cambio radical. Me lo llevó un proveedor de una casa comercial con el cual yo trabajaba por muchos años de regalo de cumpleaños. Que mira, conseguí esto en el archivo, o sea, aquí en el depósito. Van a empezar a llegarnos láser a Venezuela, pero ve probando con eso a ver qué haces. Y eso cambió mi vida y cambió la vida en este momento de más de 7,000 pacientes que se han operado con láser en un consultorio sin entrar a quirófano, sin taponamiento y sin dolor. Más de 7,000 pacientes, o sea, Sí. Tú tienes un historial clínico fantástico. Sí. ¿Cómo respiramos los seres humanos hoy día? Mira, afortunadamente todo en la vida tiene algo bueno y algo malo. Y la pandemia del COVID nos dejó la conciencia de la respiración. Definitivamente es así. Incluso para nosotros, los especialistas en otorrinolaringología, lo que era la parte de olfato y todo lo demás, las tratábamos. De hecho, yo era una de las pocas que lo trataba, pero no era con la conciencia de la importancia que tiene. Y la falta de olfato es muy común, ¿no? La falta de olfato, pues sí, las personas que tienen pólipos nasales, rinitis alérgica, las personas Pero que han como tenido un condición. golpe, sí, esa es su condición. Pues de hecho, cuando llega alguien a la consulta y dice, bueno, no tengo olfato, hay que descartar que tenga pólipos nasales, que sea un alérgico con pólipos. Es solucionable. Es solucionable, claro, es solucionable. Pero sí, pero antes no había esa conciencia tan importante. Decía, bueno, a la gente no le hacía caso. Y respirar es la base de todo. Yo tuve la oportunidad en el pasado octubre de ser invitada como ponente al Congreso Mundial Antivejez.
Y fui una de las charlas de las técnicas actuales anti-envejecimiento que se están haciendo y que están al acceso de las personas, que es respirar. Porque cualquier cosa que se haga, cualquier terapia, cualquier mínimo paso, cualquier medicina que se coloque, si la célula no está bien oxigenada, pues no sirve. ¿Cómo respiramos las personas? Las personas respiramos, es algo involuntario, es algo que es reflejo, que la persona no se concientiza que respira. De hecho, hay mucha gente que cuando dice que tratamos ronquido, apnea del sueño y la parte respiratoria en respira libre. Pero entonces cuando la gente va porque ronca, pero se inicia tratando la nariz y dice, yo no sabía que no respiraba hasta que ahora siento que respiro. Entonces, una respiración consciente, sobre todo con las técnicas actuales también, que con este caos de mundo hay que tratar que sí que el mindfulness, un poco más de estar presente. Lo básico es una respiración. Y eso pasa muchas veces desapercibido. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy respirando? Porque leía un estudio que decía que el 80% de las personas, y yo me sentí muy identificada, no hacemos ciclos de respiración completa y además respiramos por la boca. Y respirar por la boca, yo soy actriz, psicóloga, entiendo que estimula la amígdala, por lo tanto, te hace estar más estresado. Por supuesto, estás siempre en alerta cuando respiras por la boca. Y la nariz tiene la función de humedecer el aire, calentarlo, limpiarlo y hacer de que tenga un movimiento particular para que llegue adecuadamente a los pulmones y haga ese intercambio, porque eso es que se llaman las partes laterales cornetes o turbinas, para que el aire tenga ese filtro y esa maravilla de llegar a los pulmones. Si respiras por la boca, vives con el cortisol elevado, vives en alerta y todo lo que es la parte de un descanso o de estar en foco, pues no lo haces. ¿Qué hacen los yogis? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué haces tú para meditar? O sea, tú no puedes meditar si tú no respiras. De hecho, en mi libro yo doy siempre unos 7 minutos de una meditación y lo primero que digo es respire, tome conciencia de su respiración. ¿Cómo deberíamos respirar? Por la nariz y salir por la nariz. También, sí. No por la boca. No. Está un poco lo mismo, parece, ¿no? Bueno, si estás haciendo ejercicio, nariz y boca para que ya tengas un poquito más de capacidad, pero si tú respiras por la boca siempre, tu boca siempre va a estar abierta. Una respiración oral te hace tener que usar ortodoncia después, porque al salir el aire por la boca va empujando los dientes, altera el paladar, te da una serie de problemas a nivel de la mucosa. Tú respiras por la nariz, la gente respira con la boca cerrada. ¿Y qué pasa con el oxígeno cuando respiro por la boca? No, si entra el aire por la nariz, hace su ciclo adecuadamente para llegar a los pulmones, pero no debería utilizarse la boca porque la misma fuerza de lo que es la salida del aire te va cambiando las estructuras a nivel de la boca. Y mira que desde pequeños nos enseñan en preparación física que tenemos que inspirar y botar. Claro, pero eso es en el ejercicio. Pero hasta que uno llega al yoga, ¿no? Hasta cuando llegas al yoga te enteras que todo hiciste mal. Sí. Te enteras que todo hiciste mal. ¿Cómo es eso? ¿Y quién me enseñó eso? No, en el yoga ya te enseñan diferente. Y te enseñan de la respiración diafragmática, ¿no? Claro, porque te explico, los pulmones tienen una capacidad, pero sí, igual que la gente que tiene un abdomen muy prominente, o que no tienes la capacidad de hacer una respiración profunda, los pulmones no se expanden, no bajan completamente. Entonces, si tú haces una respiración diafragmática, tú bajas tu diafragma, llenas de aire completo tus pulmones y ahí es donde se hace el intercambio de oxígeno perfecto para todo el funcionamiento celular de arriba abajo. Y muchas personas piensan que la respiración diafragmática es sacar el estómago, ¿no? No, es bajar, no, es llenar los pulmones para que la presión de los pulmones baje el diafragma y puedas tener un espacio completo. Yo estudiando técnica vocal aprendí en algún momento en la escuela de teatro que uno tenía que poner las manos aquí, claro, para que tengas la conciencia. Las costillas, ¿no? Uh-huh. No es hacia adelante, es hacia el lado. Claro, porque son los pulmones. Y esa investigación que dices tú y esta ponencia que hiciste sobre longevidad, porque finalmente estoy relacionando lo que estás diciendo. Entra menos oxígeno, respiramos mal y entonces lo que pasa es envejecimiento celular. Bueno, lo que pasa es que en este Congreso de Longevidad estaban todas las técnicas, se están haciendo realmente terapias impresionantes a nivel mundial y de investigación, pero yo fui como una de las 4 técnicas que están al acceso, o sea, fue como invitada como Respira Libre a enseñar lo que es mi respiración con láser en un consultorio, porque el inicio de todas estas terapias, de todas estas técnicas es la respiración, porque sin oxígeno todo lo que se está haciendo luego, pues no surte efecto.
Y hay no solo con el deterioro físico, ¿no? Y con la vejez, sino también hay una correlación con el trastorno de déficit atencional. Total. Eso es con el sueño. Con esto del antienvejecimiento es porque, bueno, el doctor Cordero, que es el que hace ese congreso el año pasado que fue en Madrid, de hecho, fuimos incluso porque aprobaron un ministerio para antilongevidad. O sea, ¿En España? En España. O sea, una cuestión súper importante. O sea, vamos a tener que hacer un ministerio aquí. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Pero con respecto a lo que es la parte del déficit de atención, si tú no tienes una oxigenación adecuada, pues bueno, no tienes mucha atención. Pero si tú no tienes una oxigenación adecuada o un sueño adecuado y haces paradas durante el sueño, que es lo que es la apnea del sueño, ahí, al día siguiente, ¿qué es lo más seguro? Pues que tú estés parada en un semáforo manejando y te quedes dormida. Y de ahí vienen una cantidad de complicaciones a nivel metabólico, a nivel de el que trabaja, pues, conduciendo, o transporte público, o algo pesado, y el que trabaja en una fábrica, y entonces está como dormido. Hay muchos accidentes laborales que se llevan los dedos, muchas cosas porque no tienen atención. Y los niños que se quedan así pensando en la clase y no están prestando atención porque están cansados, porque no descansaron. Y si en el trabajo tú tampoco rindes. ¿Por qué? Porque no descansaste. Todo eso viene de una mala respiración. Y hay un concepto que es la apnea del mail, que lo estaba pensando ahora que dices tú con respecto a los niños. Te quedan así, durmieron mal, pero además, como vivimos en una sociedad estresante y tú dices que respirar mal nos sube el cortisol además, o sea, un factor en el que nadie piensa, porque nadie piensa acerca de su respiración. A veces decimos hay que meditar, pero no lo relacionamos con algo tan básico como respirar. Muchos de esos niños a lo mejor también pueden estar en esa apnea involuntaria mientras ponen atención, ¿no? Distinta a la apnea del sueño, entiendo. Pero... Claro, no, pero usualmente no es que estén en apnea. La parte inmunológica de los niños hasta los 2 años, 2 años y medio, se forman los glóbulos blancos en lo que es el tejido adenoideo, que es igualito a las amígdalas, pero detrás de la nariz. Entonces, eso hay paquetes que son muy grandes, luego se forman en la médula ósea, el vaso, el timo, entonces ya, eso disminuye. Y en ese periodo de niños muy pequeños, que son los que tienen la boca abierta, el niño no puede ventilar adecuadamente, y no es que haga periodos de apnea, es que sencillamente no hay un sueño reparador y hay un cansancio, porque no llega a una oxigenación adecuada. Ya cuando el niño está un poco más grande, si son niños alérgicos, que tienen un problema de cornetes, igual. El niño al no descansar, definitivamente tiene un problema de atención al día siguiente. No es que haga una apnea consciente, es que es la consecuencia de la falta de atención por el cansancio, por el no dormir. Y además hay una consecuencia, tú eres la experta, yo me estuve leyendo para entrevistarte, así que me eduqué mucho, sobre el nivel de CO2 en los lugares de trabajo. Sí. Mal oxigenados, que eso también genera brain fog o esta niebla. Sin contar los filtros de aire acondicionado contaminados, mala ventilación, el exceso de personas. Afortunadamente ya se restringió lo que era el tabaco y todas estas cosas dentro de los sitios cerrados, pero el exceso de virus, de bacterias que están en esos ambientes, eso hace que la persona mantenga un estado de cansancio y un estado de alerta constante. Es como un círculo vicioso, Totalmente, ¿no? un círculo vicioso. Y eso, bueno, yo en algún momento previo a Respira Libre, yo estuve muchos años en la parte gremial, fui todos los cargos de la Sociedad Otorrino y fui presidente por varios periodos por Situación Venezuela, y una de mis intenciones era lograr sacar un día de la respiración, así como el día de la audición, el día de la diabetes, para que la gente tuviera conciencia. De hecho, hicimos una propuesta, 2 propuestas importantes para el Ministerio de Salud, en ese momento el Ministerio de Sanidad, en Venezuela, que era proponer el día de la respiración, en otra proponer una evaluación de respiración o de sueño a todo trabajador del transporte pesado o de transporte público, que para mí eran algo muy importante. Y yo, bueno, eso al final no avanzó, pero es básico y fundamental, porque si la gente corre riesgo, y es como dices tú, es un círculo vicioso y hay un riesgo importante de que tú no hagas bien las tareas, de que tú no tengas un rendimiento óptimo en todo lo que es la carga laboral, de que tengas accidentes. Y eso es un círculo vicioso. No, claro, y el estrés finalmente que uno termina combatiendo con remedios para dormir, y muchas veces tiene que ver solo con respirar. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que ir a verte?
Usualmente, o si tú no te das cuenta, te lo dicen. Porque si estás roncando, te llevan. Sí, claro. Si estás roncando, te llevan, que es lo que nos pasa usualmente. Mira, o sea, ¿por qué viniste? Bueno, porque estoy durmiendo en camas separadas, porque tenemos que salir de vacaciones y tengo que alquilar 2 habitaciones, porque ya, o sea, ya mi esposa o ya mi esposo no me aguanta, yo no puedo seguir así, ya voy a visitar a mis nietos y ninguno quiere dormir conmigo, no quieren que yo los vaya a visitar. Hay muchas abuelas que no pueden ir a visitar a los nietos porque, por ejemplo, van a España y los edificios son tan pequeños que le llaman la atención en el edificio, que no deja dormir. Entonces hay cosas que tú no te puedes imaginar que suceden en la vida real. Y uno correlaciona el ronquido con los hombres, ¿no? Por lo general con estas máscaras que parecen Darth Vader hoy día, que las dejan de usar porque son muy incómodas, entiendo. Pero hay una correlación entre menopausia y ronquido en las mujeres. Sí, porque baja el tejido colágeno, baja todo lo que es la parte, al bajar los estrógenos, el paladar tiende a caer, así como todo cae, como decía la doctora. Así como todo cae, como decía Clara, la doctora Clara Senior en esta conferencia, sí. No, es que también estuvo aquí. Ah, también estuvo aquí. Sí. Bueno, el paladar pega, entonces la base de la lengua y se pone flácido. Y sobre todo, nosotros ahora, todas, afortunadamente, también tomamos conciencia cardiovascular, entonces todo el mundo hace ejercicio, pero el que hace sobre todo la parte cardiovascular, más yoga y más todo lo demás, que tiene mucha menos grasa, el paladar fleja más y ronca más. Es algo patético. Entonces, incluso con una capacidad de oxigenación. Claro, y con pero una porque capacidad al acostarte el tejido está flácido y ronca. Entonces, bueno, afortunadamente con láser nosotros podemos corregir eso y es algo súper sencillo, una cirugía de 4 minutos y solucionado el problema. Pero las mujeres en menopausia, grave. Realmente se equipara casi el porcentaje a como roncan los hombres. Ahora que decías que el paladar y que el colágeno y etcétera está muy de moda en redes sociales, algo que se llama meowing, que es esto como de hacer ejercicios. Sí, pero si no tienes la base, o sea, ni que te tomes colágeno. ¿Funcionan? No puedo emitir esa opinión porque no tengo la constancia que funcione. Definitivamente el tejido y mi mente es quirúrgica, pues tú tienes que buscar una solución verdadera. O sea, puedes estar haciendo 2 años de ejercicio y cómo tú tonificas un paladar. Eso no existe. ¿No? No. Mucho TikTok, mucho vende humo. Mira, no lo sé, pero es probable. De paladar te puedo hablar. Ese paladar no hay forma. ¿No hay forma? No, y como estás durmiendo con la boca abierta, mientras más aire entre, más choca, más se pone más flácido. Entonces va aumentando y va aumentando y va aumentando. Esas tendencias que son interesantes, pero también me encontré a todo esto que hablábamos de la doctora Clara Senior con la libido, con una correlación entre la respiración y... Por supuesto, porque si tú estás agotado, no tienes un descanso adecuado, eso también hace cambios a nivel metabólico y todo lo que es el tenor hormonal se altera. Nada más por ahí. ¿Había algo con el óxido nítrico también? Bueno, lo que pasa es que el óxido nítrico usualmente tiene una afectación a nivel de lo que es el trabajo celular. Entonces también si tienes menopausia, si no tienes una producción adecuada de hormonas, si no tienes la parte de lo que es el despertar sexual, de la libido, y entonces también afecta que la parte de óxido nítrico no tienes la lubricación adecuada. O sea, explícame, todo eso es un círculo. Pero el óxido nítrico parece que influye en la vasodilatación y en la erección Influye en todo lo que es el funcionamiento celular. Todo el funcionamiento celular. Desde el cabello, los ojos, hasta el pene, y todos los órganos. Todos los órganos. ¿Y ese se genera cómo? Porque se acumula el CO2 y al acumular el CO2, pues bueno, entonces tenemos que, como decir, ¿por qué está de moda todo lo que reduce los radicales libres? Uh-huh. Porque se quedan acumulados y es como decir el desecho, la basura de las células, que tú tienes que evitarlas. Es lo mismo. Así como una semblanza fácil de entender. Y en la noche nosotros botamos la basura de alguna forma, ¿no? Botamos la basura de alguna forma, pero si no la botas, sino que te quedas con la basura o acumulas más basura, entonces, ¿cómo estás tú funcionando? En la importancia de la respiración mientras duermo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ahora vamos a entrar en cuáles son las patologías que se pueden curar con tu técnica.
Bueno, todo lo que es la técnica que nosotros, o sea, que yo implementé, que patenté como Respira Libre y que tienen ahora mis médicos que lo hacen, afortunadamente son los que lo estamos, no como todavía yo quiero, porque por eso digo que mi misión es que eso se expanda y yo quiero que llegue A Dubái, vi. Sí, pero quiero que llegue a muchos países, o sea, quiero que logre institucionalizarse. O sea, yo dije que mi sueño era tener 50, 100 Respira Libres, que en algún mundo ese es mi sueño. Por lo menos para arrancar y que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que se hace? Se trata toda obstrucción nasal, exactamente las mismas patologías que se curan en un quirófano. Toda, desviación de tabique, cornetes grandes, sinusitis, pólipos nasales, pero sentado en un consultorio con un aparato que permite que se vaporice el tejido, que no sangre, que no tenga que ponerte en un quirófano para dormirte y que sea una resolución que te paraste y te fuiste a hacer tu vida natural. Aparte de todos los problemas respiratorios que se corrigen a nivel nasal, se corrige el ronquido y la apnea del sueño, claro, cuando no es central, pero con una apnea del sueño, que es la que tiene el 90% de la población. ¿Por qué? Porque se trata nariz y se trata el paladar. Cuando la lengua pega el paladar, pues se sube, como te estoy diciendo que se hace con las mujeres menopáusicas, o en hombres también, que es mucho más de la condición del hombre per se, que el paladar pegue la base de la lengua, se separa el paladar. Entonces se trata tanto la patología respiratoria como el problema de ronquido, que es leve, que no llegas a tener los segundos necesarios para que se apnea del sueño, o la apnea del sueño. Y también tenemos que trabajar en conjunto con que al final, ya que puedes respirar y puedes tener una ventilación adecuada de ese ejercicio, siempre trabajamos de la mano de nutricionistas. Por eso estuve asociada unos cuantos años con Nutrillermo. ¿Por qué? Porque es básico que el que indica rebajar, si la gente no respira, la gente no rebaja. Y el que tiene que terminar de rebajar, si no respira, pues tampoco se hace el ciclo metabólico adecuado. ¿Cómo influye la respiración en la baja de peso? Yo que me dedico a eso, nunca había escuchado una correlación. Fíjate que a mí me buscó Nutrillermo, estuvimos unos cuantos años trabajando en conjunto, porque el paciente llega a un momento que se estanca, porque definitivamente hay una alteración de todo lo que es la producción de insulina, la glicemia y todo lo demás cuando hay apnea del sueño. Entonces, por mucho que haga una dieta adecuada, por mucho que tampoco tiene un rendimiento físico como tal para hacer un ejercicio mantenido porque no tiene la capacidad ventilatoria. Entonces llega un momento en que el paciente se estanca y hasta que no respira y duerme adecuadamente no termina de rebajar. ¿No sabías eso? Lo del sueño sí, pero no lo había correlacionado Sí, claro. con la respiración. Y claro, hace sentido desde el cortisol también. La alteración metabólica. Totalmente. Mira qué interesante. Hay un estudio también que correlaciona la capacidad pulmonar que decrece con los años, yo no sabía, con... Sí, bueno. Sí, siempre la capacidad pulmonar se ve disminuida porque se ve disminuida lo que es el fuelle muscular y hay una musculatura lisa que existe a nivel de las costillas que abren más y todo eso. ¿Es verdad que después de los 30 años uno empieza a perder capacidad pulmonar? De los 35, empieza a perder todo. Entre tú y la doctora senior, todo se cae, todo se pierde. La célula se entera que cumpliste 35 años si tú te veas de 20. A los 35 años, de hecho, porque se recomienda, si ahora, esa es una de las cosas como... Yo que represento también un grupo de mujeres aquí en Miami y tal, a mí me gusta mucho dar la idea de que tenemos que hacer campañas de que las mujeres exitosas, jóvenes, empresarias, tal, guarden sus óvulos. Porque un óvulo después de los 35 años es tratamiento de fertilidad seguro y un muchacho con algún problema con un porcentaje elevado. A los 35 años la célula cambia, tanto para la parte de fertilidad como para la parte funcional, todo. A los 35 años haces así. Por eso es que ¿qué recomiendan? Oye, si tú quieres ser exitosa, tu carrera, todo lo demás, congela tus óvulos antes de los 35 años. Después de los 35 años, pues ya no son óvulos sanos. ¿Estamos envejeciendo más rápido por no respirar bien? Bueno, claro. Tienes patologías asociadas, que no necesariamente sea que envejeces más rápido, sino que tienes... ¿Qué pasa con el envejecimiento? Que tienes patologías asociadas, patologías metabólicas, cardiovasculares, y hay decrece todo lo que es el rendimiento que tú antes hacías, ¿verdad? El rendimiento que tú tienes a los 20 años no es lo mismo que vas a tener a los 70 años. Aunque ahora una persona de 70 años, pues que hace sus circuitos de sus HIIT, hace sus pesas, se entrena, sabe cómo respirar, se pone sus complementos vitamínicos, todas sus cosas, pues bueno, tiene una vida
que realmente es saludable, ¿ok? No es que se envejezca más cuando no se respira, es que tienes una serie de patologías que vienen o que se decía que venían con el envejecimiento. La primera causa de hipertensión arterial es la apnea del sueño. Entonces, si tú no duermes, eres hipertenso. Entonces, ¿qué se asocia? Que la hipertensión es un problema de gente mayor. Y no, tú puedes ser hipertenso a los 30 años porque no respiraste nunca desde que naciste. Mira, y eso también se conecta con el Alzheimer, entonces. Bueno, hay estudios que dicen que definitivamente todas las patologías degenerativas a nivel mental tienen una correlación con la respiración. Pero claro, porque también hay una correlación teorías, entre el Alzheimer y la diabetes y el exceso de azúcares procesados. Y entonces todos estamos construyendo un panorama. De hecho, un querido amigo que es el doctor antiviajes, Juan Carlos Méndez, venezolano, lo que dice es que sencillamente el azúcar te amelcocha las venas. Entonces todas las arterias, todas las venas te las amelcocha y por eso es que, bueno, tienes los problemas te carameliza las neuronas, decía yo también. Sí, él te dice te las amelcocha porque, bueno, es venezolano, pues. ¿Cómo se relaciona la respiración con el olfato, con los recuerdos, por ejemplo? Bueno, tanto así, nosotros tenemos dentro de lo que es Respira Libre 3 estructuras, ¿no? Salud, educación y calidad de vida. Son los 3 pilares de mi empresa. En la parte de salud, por supuesto, ofrecemos todo lo que es la solución quirúrgica para que la gente respire bien. La parte de educación, todo lo que hago yo como comunicadora y también plataforma de otros médicos para que la gente tenga un conocimiento y con un lenguaje que entienda para que pueda tener una salud o que sea saludable completamente. Y mi tercera rama es de calidad de vida, porque yo hacía eventos. Bueno, tengo este año que no lo he hecho, porque no lo vamos a hacer este año, no te preocupes. Vamos a hacerlo. Eventos de calidad de vida que se llaman respirar y degustar los aromas, correlacionando con gente de gastronomía, con barismos, con sommeliers, con todo lo que es la memoria olfativa, lo que son los recuerdos, cómo llevas a la gente a que un aroma sencillamente le hace vivir un momento. Y esos eventos, por supuesto, yo siempre dando lo que es la base cognitiva, mira, para que sepas cómo debes concientizar la respiración, cómo debes concientizar que este es un sabor ácido o un sabor umami o algo diferente o algo que la gente vaya aprendiendo. Es tan importante la parte olfativa que tú te sientes enferma y de repente en tu casa a lo mejor alguien te hacía una sopa o te hacía un té o te hacía un café y tú sencillamente te llega ese olor y ya te sientes mejor. ¿Y cómo reconoce el bebé a su mamá cuando está lactando? Por el olfato. O sea, son cosas. ¿Y cuál es y los 14 de febrero, nosotros hicimos siempre el Día de los Enamorados, que de hecho el último que yo hice en Venezuela era los aromas de la seducción. ¿Por qué? ¿Cómo empieza la atracción en los animales? Por el olfato, por las feromonas. Pero también empieza a nivel humano. Es que se nos olvida que somos animales, ¿no? Exactamente. Somos mamíferos. A nivel humano también, primero es, si tú estás viendo, es la persona, pero si tú no ves a la persona, pero te llega un olfato, un aroma adecuado, tú volteas y dices, oye, lo quiero conocer. Y también hay una correlación sobre el bulbo olfativo y la regulación emocional. Claro, incluso regulación emocional y también lo que es la parte del apetito, que lo estudiamos mucho con la pandemia. Con el COVID. Con el COVID. Y que para que se entere la gente que nos está viendo, que tú has podido solucionar el problema de olfato de mucha gente que quedó sin olfato post-COVID. Sí. Eso yo no lo hacía, pero cuando aquí yo me quedé con el COVID acá en Miami y yo estaba abriendo la sede de Santo Domingo. Y cuando abrieron, que me fui a activar la sede, ya que había que moverse, llegó tanta gente con problemas de olfato que dije, bueno, vamos a ver si esto funciona. Mira, funcionó maravillosamente bien, pero eso sí no lo había hecho yo nunca. Entonces, activando la zona olfativa con el láser, pues bueno, se activan esas terminaciones y aparte hay que existen totalmente, que yo trabajé, durante el COVID trabajé con mucha gente que hacía terapias olfativas y bueno, entonces pones con unos olores que se van activando, es una terapia de rehabilitación olfativa y bueno, eso combinado maravillosamente bien. Porque tú me decías, claro, que Respira Libre tiene estos 3 pilares.
después de que yo voy ya, estoy respirando pésimo, yo tengo déficit atencional, soy un muy buen caso, tengo un hijo de 8 años con déficit atencional que ronca, así que te lo voy a llevar. Claro, que nuestros doctores te lo ponen a respirar, claro. Dije, capaz, investigando, es que no estoy entendiendo que lo que le está pasando es que duerme mal y por lo tanto duerme mal, respira mal. A lo mejor ese es uno de los factores y corrigiendo ese se te hace mucho más sencillo el resto de las terapias. Exactamente. Ya, supongamos que yo estoy durmiendo mal, ronco, voy a verte y ¿qué puedo tener? De lo más común seguramente en la población. tienes una patología obstructiva nasal, es decir, el tabique desviado, los cornetes grandes, sinusitis, te corregimos eso. ¿Cómo se ve? Tú vas, te sientas en un monitor, así como nuestro monitor, nos vemos nosotros, con una cámara, se te ve dónde está la obstrucción. Ese mismo día se coloca anestesia en algodones durante 10 minutos, se pasan 10 minutos, se retiran los algodones y con el láser se hacen las líneas, la misma técnica que se hace en un quirófano, pero con un láser que se va vaporizando el tejido. Yo digo que es como la guerra de las galaxias, donde pasa la lineecita, va desapareciendo esa línea muñequito. Y como un bistec en un sartén, pues lo pones grande y una vez que se cocina, queda chiquito. Entonces haces un espacio ventilatorio. Y si roncas, evaluamos si hay que hacer algo en paladar, que no en todo el mundo hay que hacerlo. A veces solamente corrigiendo la parte obstructiva nasal, pues ya la persona tiene una respiración adecuada y un sueño reparador porque no hay obstrucción a nivel de paladar. Pero si hay obstrucción en paladar, se hace un diseño para que se separe la lengua, que es el mismo resultado, se llama la cirugía úvulo-palato-faringoplastia. ¿Cómo fue? ¿Cirugía? Úvulo-palato-faringoplastia se llama. Úvulo-palato-faringoplastia. Sí, que bueno, de hecho, sí, se corta. Yo fui una de las primeras que enseñó esa cirugía en Venezuela. Entonces se hace una incisión, se quitaba antes la úvula, se cortaba el paladar, se quitaban las amígdalas y esos pacientes... ¿Se quita la úvula? No, ahorita no, nosotros no, pero cuando empezó esa cirugía se quitaba la úvula, se quitaban las amígdalas, se abría un espacio. Cuando la persona tiene apnea de origen central y una obesidad mórbida de 300 kilos, pues bueno, hay que seguirla haciendo, porque no hay forma de que algo le vaya a mejorar. Pero eso es un porcentaje mínimo de la población. Esta cirugía que nosotros hacemos de paladar tiene el mismo resultado a nivel de musculatura de paladar, o sea, de que el paladar blando se separe, que era cosiendo todo eso y que había que pedirle a un paciente un día de terapia intensiva SOS, porque la gente se inflamaba tanto que para prevenir una traqueostomía había que meterlo en terapia. Entonces, ¿qué necesidad de llegar a eso cuando tan sencillo, sentadita así, y tú sales? De hecho, tenemos una sede en Punta Cana y una sede en Margarita, en la isla de Margarita en Venezuela. La gente sale y se va para su playa, o sea, para su piscina. Mejor rehabilitación esa que pagar la unidad de cuidados intensivos, ¿no? No, por supuesto, es sin riesgo. Y sin el miedo, si eso es una pregunta sin riesgo anestésico. Muy recurrente. Bueno, además, pero la gente se pregunta mucho por el dolor y aquí... ¿Esto es una sesión? Una sola sesión. Una sola sesión. Y de hecho mucha gente viaja para hacerse la cirugía y el control es por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi teléfono, como CEO y como la creadora, está en el teléfono de todos los pacientes, está en el récipe de todos los pacientes. Mire, usted lo operó fulano de tal, pero comuníquese con nuestra CEO si tiene alguna duda. Y entonces yo les respondo las dudas. Si la gente no puede regresar y si es de domicilio cercano, pues bueno, la vemos una vez para estar seguros de que está todo bien. Y en el caso de que, bueno, no me siento perfecto, pues se repite sencillito, bueno, siéntese ahí que le hacemos otra vez un retoque y ya pasó. Eso fue todo. Eso no se puede hacer en un quirófano. Tú en un quirófano quedas mal operado, te vas a volver a meter en un quirófano, o no que quedes mal operado, sino que te falta tejido, porque era muy grande, eras muy alérgico, sangraste mucho. Voy a aprovechar de decir esto. La gente ama las goticas nasales. Las goticas que se ponen y que ay, me siento mejor ahorita, en 20 minutos estás mal. Entonces, claro, cuando la gente sangra mucho porque tiene este tejido quemado, que es una quemadura química, entonces el láser no penetra en profundidad como debe estar y se trata de programar siempre una segunda sesión para que el láser entre en profundidad como debe ser. Pero si eso lo haces en un quirófano, sangraste, te puse los tapones, quedaste peor, cuando se quedaron los tapones se te volvió a torcer tabique, quedaste mal, te vas a volver a anestesiar. Eso no se hace. Quemaduras químicas producto de las gotas para la obstrucción nasal. Cuéntame, ¿qué tipo de gotas? ¿Qué medicamentos son? Oximetazolina. Esas gotas producen una quemadura química. La gente tiene un alivio momentáneo con un efecto rebote posterior y son una causa importante de alteraciones cardiovasculares. Alteraciones cardiovasculares y alteraciones también a nivel de lo que es la función, pues a nivel de pene también. Tienen retenciones de orina. Hay muchas cosas que suceden con oximetazolina.
Con las Con gotitas. esa Uno las gotica. ve inocuas, ¿no? Y, no, y la gente la carga siempre en su bolsillito. Aquí se saca del bolsillito 3 botes. Mira, ¿dónde está? En la cartera tengo uno, aquí tengo otro. Y no Adicción pasa a las nada. gotas. ¿Y hoy día son de venta libre? Sí, aquí? claro, en todos lados. Sí, claro. Mira, qué De varios, importante. de nombres, de mucho. ¿Alguien se puede operar? Lo más normal es adenoides, cornetes, ¿varias veces o es solo una vez en la vida? Con láser es una sola vez en la vida. Bueno, adenoides no. Las adenoides, como te dije, en los niños muy pequeños, las adenoides tienes que entrar a un quirófano a quitar las adenoides. Pero usualmente después de los 2 años y medio, ese tejido involuciona y no es como antes que a todo el mundo se le quitan las adenoides. No, eso ya se sabe que no. Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas completamente estudiadas y dadas por las academias, por la Academia Americana, por todas las academias lo dan, y eso no es así que antes se operaba todo el mundo. Ahora la obstrucción nasal se sabe que básicamente es por el crecimiento de los cornetes, porque el tabique está un poco desviado, porque hay una sinusitis, y eso se corrige con el láser. Una sola vez, porque el láser, a diferencia de lo que era un cauterio, el cauterio era una poda de tejido y vuelve a crecer. La radiofrecuencia, una deshidratación del tejido, y en lo que tienes la inflamación, pues te vuelve a crecer. El láser vaporiza el núcleo de la célula y no vuelve a nacer otra núcleo de la otra célula. Eso no existe. Una sesión. Una sola sesión. Y entro. De hecho, por eso tenemos mucha gente. Hay mucha gente que la medicina en Canadá es socializada y para tú llegar a un otorrino, eso es, bueno, listas de espera totales. Hay mucha gente de Canadá que viene, mucha gente que viene a operarse. Sencillo. Me opero y después tengo algún tipo de rehabilitación. No, lo que mandamos es lavados de agua de mar, que yo, el que se meta en mis redes sociales, yo amo los lavados de agua de mar de la marca que usted quiera mientras sean isotónicos. Y los recomiendo que deben ser así como cepillarse los dientes en la noche y se lava su nariz de noche para que quite todos los alergenos y quite todo. Eso para todos. Para todo el mundo, eso es una higiene nasal, eso es ideal. Algún día saco un lavadito que sea respira libre para que la gente lo tenga, pero cualquiera que la gente tenga, mientras tenga válvula en spray, porque del resto, siempre ese es el polvito, se hace las cosas y te la colocas con algo, puede estar contaminado y lo que te haces tú es una sinusitis. Y eso, ahora estoy pensando también, esas mometazonas y todos estos sprays nasales. Sí, eso tiene un tratamiento. De hecho, la mometasona y estos esteroides inhalados que en el mercado actualmente existen con menos de un 1% de absorción sistémica. Es el tratamiento ideal en los pacientes con rinitis alérgica por un periodo posterior en las crisis, siempre por un periodo que debe durar por lo menos un mes. Es el tratamiento incluso único que se indica en estos momentos cuando la persona tiene una rinitis. Posterior a la cirugía le podemos indicar un 45 días de una mometasona y ahí estamos sencillamente. Pero son aisladas. Aisladas. Y ya desde hace unos cuantos años, más de 15 años, también área de todas las normas que hay a nivel mundial ponen los esteroides inhalados como medicamento único en el tratamiento de una rinitis alérgica, que antes se daba esteroide tomado, antihistamínicos, con una batería increíble. No, ahora se mantiene con su esteroide inhalado y nosotros con el láser, tanto como disminuimos el tamaño de lo que es la estructura nasal del cornete, como hacemos a nivel superficial, lo que yo llamo un barrido, para disminuir hasta un 70-80% de la cantidad de glándulas que producen moco y de receptores alergénicos. Entonces también trabajamos mucho de la mano de lo que son los inmunólogos que nos mandan los pacientes para que tengan menos respuesta el paciente. Mira qué interesante. Yo soy una persona que tiene que tomar un montón de antialérgicos por una condición autoinmune. Te voy a ir a ver. Absolutamente. Porque vivo con medicamentos antialérgicos. Absolutamente. Mira, qué interesante para todos los que nos están viendo, que hay un montón de patologías autoinmunes extrañísimas que generan reacciones alérgicas y que te terminan haciendo esclava de estos medicamentos de venta libre. Que también, como si fueran M&M's, ¿no? Sí, pero eso no... Todo tiene una... O sea, toda droga tiene una consecuencia, un efecto secundario que no debe estar. Y otra cosa es que además los antihistamínicos de generación actual, la gente dice, bueno, tengo alergia, me lo voy a tomar uno. No, eso no es así. Si usted se toma, tiene que tomarse su ciclo completo, porque la célula que desencadena la respuesta alérgica desde que nace en la médula ósea hasta que muere en el vaso, tiene 21, 28 días. Entonces yo me tomo una pastillita hoy y bueno, pasa mañana otra. Es así exactamente igual que tomarse un anticonceptivo hoy y para mañana otro. Eso no sirve para nada. Entonces por eso es que se trata de que cuando ya están asociados pues reacciones alérgicas alimentarias y todo lo demás, pues bueno, el inmunólogo le indica como tal. Y por eso es que desde hace unos cuantos años la respuesta es solamente el esteroide inhalado por el periodo también ese largo de tiempo, y nosotros hemos tenido una respuesta muy, muy buena con nuestros pacientes poniéndole láser en nariz a nivel superficial.
muy buena. ¿Y eso ya hay estudios? ¿Tú estás publicando esto allá? Tengo, Porque te escucho trabajo, y digo, ¿por qué siguen existiendo las cirugías? Entonces, me imagino que hay cosas más complejas o otro tipo de patologías. Pero, porque no, hay muchas cirugías que ya se pueden evitar, que ya deberían estar. Por eso es que te digo que una de mis misiones es que esto yo lo pueda hacer más público, que se conozca más, que pueda llegarse a nivel hospitalario, que se pueda llevar, por ejemplo, que yo pueda llevar a toda Latinoamérica, que todos los países lo puedan conocer. ¿Para qué? Para evitar... yo estuve en la cumbre política internacional que hubo en Punta Cana el año pasado, haciendo un planteamiento de la técnica Respira Libre como modelo de salud pública. ¿Por qué? Porque primero abarata hasta más de un 67% lo que son los costos operativos a nivel hospitalario. Yo lo presenté y pedí una audiencia a nivel del Ministerio de Salud de República Dominicana, porque yo tengo 2 centros en Dominicana, uno en Santo Domingo y uno en Punta Cana. ¿Por qué ahí? Cuando yo abrí Respira Libre, que quise internacionalizarlo, que busqué mucha asesoría, la gente de franquicia en ese momento, y sigue siendo el país de Latinoamérica con crecimiento económico mantenido de hace muchos años y más estable, sigue siendo República Dominicana. Mira. Es de Estados Unidos hasta Chile, o sea, es el país que tiene crecimiento económico y estabilidad económica. Y segundo, porque bueno, cuando yo monté Respira Libre hace 9 años, pues mi hijo mayor jugaba básquetbol y bueno, la situación venezolana de no seguridad, lo traje para acá, para Miami, y en ese momento en Venezuela también, tanto como que se me lo recomendaron como país, como en ese momento teníamos una salida en avión semanal. Y era mucho más sencillo yo instalarme en Dominicana para poder tener acceso a ver a mi hijo los fines de semana que seguir ahí. Y cosa me cayó perfecta, porque como la parte migratoria y la parte del país en desarrollo. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo llegas aquí? Estados Unidos. Llego aquí a Estados Unidos, bueno, precisamente porque traje a mi hijo. Porque para muchos venezolanos, bueno, para muchos emigrantes, el problema es llegar y uno pierde la identidad profesional muchas veces porque, como tú dices, aquí renovar un título... y mucha gente muy profesional, perdón, que me encuentro con unas profesiones maravillosas haciendo las uñas o haciendo servicios básicos. Tú estabas en otras leads, ¿no? Tú estabas haciendo tu empresa, etcétera. ¿Por qué venirte acá? Bueno, primero terminé, el negocio realmente empezó aquí. Yo en todos los años que estuve en la parte gremial de la Sociedad de Otorrino, yo fui el miembro enlace con la Academia Americana de Otorrino. Entonces yo pasé muchos años en mi vida que trabajaba con casas comerciales y yo era la que enseñaba técnicas, por ejemplo, sinoplastia por balón, muchas cosas que enseñaba las técnicas a los latinoamericanos acá en Estados Unidos me traían. Siempre tuve esa relación con Estados Unidos. Entonces siempre lo tenía en la mente. Cuando yo hice de la técnica, mi patente, mi marca registrada es americana. Mira. Porque yo lo dije, desde Estados Unidos yo salgo. Y desde Estados Unidos me puedo proteger mi patente. O sea, esto lo creaste tú. Sí. Sí, esto lo creé yo, entonces busqué aquí una abogada de patente, entonces tengo mi marca registrada Respira Libre y con esa marca registrada, entonces que yo salí para los demás. Entonces de aquí, esta es la holding y ha salido el nombre para Dominicana, fue porque me lo recomendaron como país y coincidencialmente al yo traer a mi hijo para acá, también un muchacho venezolano, tal, que hasta el sol de hoy realmente el básquet es su carrera. Y ya tiene casi 24 años y eso es lo que él hace, ha sido campeón... capitán de equipo que ha llevado el año en la Universidad de Minnesota 2 veces, fueron en una de las universidades de Minnesota, fueron a las nacionales y quedaron de terceros del país, de quintos del país. Entonces Estados Unidos era una cuestión que por familia me interesaba, pero sobre todo porque yo, mi relación siempre, por 15 años, era con Estados Unidos. Y yo daba instrucción, siempre era la parte de tecnología. Yo daba cursos de actualización tecnológica y recibía los aparatos. Y todo yo lo hacía con Estados Unidos. Entonces, para mí lo único lógico era hacer la patente aquí. Aunque yo me formé posterior al posgrado mucho en Europa, el trabajo era acá. Y si tú lo tienes en Estados Unidos es mucho más sencillo. Y después, bueno, después dije, hay que abrirse aquí. Y bueno, y abrimos acá. Ya nosotros tenemos aquí 6 años. Y esta historia tuya que parte a los 15 años en la Escuela de Medicina y que sigue y que escribes un libro con una metodología DOR, se llama, Decisión, Oportunidad y Reinvención, que me da la sensación que es como un testimonio
de tu propia vida, ¿no? No, es de esta absolutamente. identidad. Absolutamente. Esa es mi vida, esa es mi biografía. Yo, se llama Aprendiendo a vivir mi sueño, porque mi sueño es Respira Libre. Y bueno, hemos pasado por todo, como todo empresario. Hay momentos, sobre todo momentos coyunturales mundo, que en este momento también tenemos uno coyuntural. Cuando yo escribí ese libro estaba en uno particular y es una herramienta básica para mí. Yo medito y hago visualización, y mi herramienta de la visualización yo la doy ahí en 6 capítulos, como si usted quiere ser el mejor que peina, o sea, véase, créaselo. O sea, busque cómo va a peinar, busque cómo tenga metas a mediano, corto y largo plazo, busque ayuda, o sea, busque cómo ser flexible para que se pueda adaptar, crea en algo, o sea, pídale a quien usted le quiera pedir, tenga una respiración, una meditación, una conciencia de algo para que cuando sea el camino difícil, que es el 99.9% del tiempo, pues usted aguante. Cuéntame. Ese es el libro y se llama TOR porque es decisión, oportunidad y reinvención. Yo hice Respira Libre en un momento donde ya había... Yo hice en la Sociedad de Otorrino, la laringología en Venezuela, los periodos duran 2 años. Y yo estuve casi que 5 años de presidente, porque suplí a la que era la que era presidente cuando era vicepresidente, porque a nivel de país ella estaba viviendo acá. Entonces yo ejercí ese papel. Después me eligieron y después en Venezuela hubo, entre todas las cosas que hemos vivido los venezolanos, hubo una restricción de hacer reuniones, asociaciones. Nunca pude hacer una reunión para yo entregar el cargo. Entonces, claro, no pude renunciar. No podía Así que seguiste siendo. Yo fui casi 5 años presidente, un poco más de 5 años presidente de la Sociedad Otorrino. He sido la que ha durado más en la historia. O sea, la más joven y la que ha durado más. En el momento en que yo al fin puedo entregar el cargo, literal, yo estaba obstinada. Y además que ya tú pasas a ser como que el viejo del retiro. O sea, ya, ¿quién te va a invitar? Claro. Ya qué más vas a hacer, no haces más nada. Entonces ahí dije, y estaba la situación de que mi hijo había que sacarlo, y por eso fue mi gran decisión, tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? Me quedo en un consultorio, hago qué, me voy a hacer paellas, que es lo que yo sabía hacer. Me quedan buenísimas y dije, bueno, hoy cocino, ¿qué hago? Pero vi la oportunidad de poder tener realmente lo que es de poder desarrollar esta técnica. Yo siempre dije, cuando empecé, de hecho, mi compañía se llama Corporación Ondas Azules, aunque se llama Respira Libre. ¿Por qué? Porque yo me copié la idea de McDonald's, que tienen su corporación Arcos Dorados. Yo dije, yo quiero ser como McDonald's. Hasta ahora lo que tengo tengo mis 2 de Venezuela, mis 2 dominicanas. Tenía 3 acá, pero ahorita acabamos de abrir una sola en la zona donde yo quería. Al fin estamos en Bayshore, estamos bellísimos, es un edificio me tienes que invitar. Sí, claro que sí. Entonces, y tengo ya el permiso para abrir en Madrid, aunque no lo he terminado de cumplir. Pasamos 2 años y pico haciendo los permisos. En algún momento antes de octubre debo terminar de abrir esa sede. Entonces yo decía, yo quiero tantas sedes como McDonald's, que ese es mi sueño. Entonces, claro, era el momento de yo decidí que quería hacer otra cosa. La oportunidad, mira, es una oportunidad absoluta, porque en ese momento yo tenía muchos años, yo trabajaba en una clínica fuera de Caracas, una zona que se llama Guatire, pero que era la única clínica con acceso con otorrino de todo el oriente del país hasta Caracas, y que con terapia intensiva, diálisis, banco de sangre, tal. Entonces yo empecé a hacer esta técnica en pacientes hemofílicos con HIV, que en ese momento no había cómo tratarlo, pacientes en diálisis, para evitar el riesgo anestésico, para evitar que entraran a quirófano, sobre todo porque trabajaba, mi segundo esposo era anestesiólogo, y el papá de mi chiquito, y decía, pero si se os complica aquí, o sea, estamos los 2 metidos en esto, como muchachos chiquitos, mejor vamos a tratar de hacerlo fuera de quirófano. Y así empezó la técnica con 500 pacientes. Entonces, la oportunidad de que ya en 500 pacientes eso había funcionado, dije, nada, vamos a hacer esto. Importante. En ese momento, a mí me invitaron por ser presidente de la Sociedad de Otorrino y por tener tantos años, y yo
la parte de comunicación siempre me había gustado, aunque no la había desarrollado como tal. Yo puse a la Sociedad Otorrino en la palestra. O sea, le saqué página web, la puse en el televisión. ¿De dónde viene esta motivación, no sé de dónde. este empuje? Porque yo te escucho y parece fácil, ¿no? Y me imagino... No, pero este cuento es bueno, porque gracias a eso me invitaron de Dubái, del Congreso Mundial de Otorrino en Dubái, como mujer a hablar como mujer médico otorrino por las mujeres. Y yo ahí tenía los 500 pacientes, dije, este es mi momento de reinvención. Dije, ¿cómo no? Yo voy y les hablo como mujer médico otorrino, que no había quien las representara en ese momento, o que yo hubiera puesto tan público a las mujeres, y en Dubái, imagínate tú, que nadie me conoce. Dije, pero yo les voy a presentar una técnica que yo hice y tengo 500 pacientes. Y cuando ahí me aprobaron, dije, esto funciona, es mi decisión, ya, voy a dejar de hacer lo que era. Mi oportunidad, si esta me la aprobaron, vamos a ver cómo me reinvento. Cerré todo, por eso es que se llama Respira Libre con mi nombre chiquito en el medio, porque dejé de llamarme Sajitza Mariño para llamarme Respira Libre y me mudé a un centro comercial. Y me vestí de azul 5 años. Porque es mi calor corporativo. Porque es visualización también. Visualización también. Ya después de los 5 años, ya tenemos 9, ya dejé, sabes que también me puse a estudiar en la parte empresarial y todo lo demás. Dije, bueno, a los 5 años no quebré, ya sigo. Claro, dicen que ahí hay una etapa en la que los negocios duran entre 5 y 7. ¿Qué te puedo decir? Ahorita no estamos en nuestra mejor etapa, pero bueno, ya cumplí los 10. Siempre dicen que después de los 10 tienes un respiro. Estoy esperando llegar. Respira libre. Cuéntame, si hay alguien que nos está escuchando y tiene un sueño y tú tienes este método, dame un ejercicio, algo que pueda hacer para respirar, visualizar y lograr sus sueños. Oye, es tan sencillo. Buscas el libro en Amazon, es súper económico, lo bajas en Kindle gratis. Y lo vamos a poner aquí. Y hay unos códigos QR al final de cada capítulo donde hay respiración, donde hay meditaciones, visualizaciones guiadas por mí con el objetivo de cada capítulo. Uno es créase su sueño, su objetivo. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, tenga una planificación, o sea constante, perseverante, tenga una planificación estratégica. Lo cuarto, sea flexible, o sea, adáptese, tenga la parte espiritual. Entonces, cada capítulo tiene esa meditación. Y si no, cierre los ojos. ¿Y qué es lo que usted quiere hacer? Usted quiere hacer esa mata, que esa mata crezca. Yo quiero sembrar matas y vender matas por todo el mundo. Cierre los ojos y cuando estás en el momento que dices, Dios mío, ¿por qué me voy a comprar una mata? Dice, no, señor. Cierro los ojos, hago 3 respiraciones profundas, cuento 1, 2, 3, veo una hoja en blanco y veo 500 matas enfrente de mí. 500 matas detrás de mí, 500 matas a cada lado. Y todas esas matas, pues bueno, son producto de mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor, y esas matas van a dar un beneficio para todo el mundo. Y ya estoy segura que por lo menos 10 matas va a tener. Qué lindo. Y además si lo hacemos respirando... Es que tiene que respirar. Respirando bien. Foco, porque hay 500 cosas que uno tiene que hacer. Y es algo sencillo. Y bueno, yo medito yo me despierto todos los días a las 3 de la mañana. De 3 y media. Hago 3 respiraciones, ubico qué es lo que... Siempre tengo como 500 gavetas abiertas, que es la gaveta más importante de hoy. Hago esa gaveta y vuelvo a dormir. ¿Y vuelves a dormir? Sí. ¿Y eso no interrumpe tu ciclo de sueño? Pero bueno, es una práctica. Es una práctica. ¿Cuánto debería durar una inspiración y la expiración? Cuenta por lo menos hasta 5. 5 y 5 de botas. Y haces 3 y ya con eso por lo menos te centras. Te voy a hacer nuestro test de identidad infinita. Ajá. Dios mío. Peor etiqueta que te han puesto. Demasiado sincera, es la peor. Pero es la más real. Yo no tengo filtro al hablar. ¿Quién te la dice? Bueno, todo el mundo. ¿Miedo más profundo? Perder a mis hijos. ¿Qué haces cuando aparece? Por eso he vivido en varios países. Por eso cuando el grande lo mandé a Estados Unidos, al chiquito lo puse en Dominicana y yo me quedé en Venezuela. Por eso las oficinas, para siempre mantenernos como una unidad, y por eso en este momento estoy radicada en Miami para estar con ellos. Una lucha de todas las que has dado que no valió la pena. Que no valió la pena. Porque siempre hablamos de las que sí, ¿no? Pero que tú dirías, eso me desgasté. Chica. No, yo creo que todas las luchas que he dado, no todas se ganan. Bueno, tengo 3 divorcios, que te puedo decir. No todas se ganan, pero no
considero ninguna que no haya valido la pena. ¿Mentira más frecuente? Estoy perfecto, todo está perfecto. Todo está perfecto y todo valió la pena. No, valió la pena, no, vale la pena sí. Vale la pena sí, pero que todo está perfecto. No, perfecto, perfecto. Tienes como 500 gavetas abiertas de que vas a resolver, pero eso, ¿cómo está todo? Maravilloso. Es parte de tu metodología, Sí. la positividad, ¿no? Total. ¿Qué va a hacer? Tu próximo sueño. Mi próximo sueño, mi 100 respira libre. 100 respira libre. ¿Tenemos? No, en este momento tengo 5. El permiso para el 6, porque los 3 que tenía aquí ya solamente uno. Tengo 5. 5. 5 y uno con un permiso ya, casi 6. Pero mi próximo sueño, 100 respira libre en toda Latinoamérica. Lo visualizamos, así que así será. Absolutamente. Cuando los Muchas tenga, gracias te por digo. estar acá. Y quiero que nos dejes de regalo en nuestro panel. Estamos construyendo un panel con la frase que más representa a cada uno de nuestros invitados, la que tú le quieras dejar al público. En el color que... Azul, mira. Respira libre, claro. La frase, Piensa en una frase que sea tu frase. atreva a seguir su sueño. Atrévase a vivir su sueño. Querida, Atrévase a seguir su sueño. muchas gracias.